Continuamos con la proposición incluida dentro de su organización en la oración compleja. Y en este caso vamos a ejemplificar y vamos a tratar de describir cómo se da el funcionamiento de una proposición incluida adjetiva. Vamos a ver la ficha que les tenemos preparada en la que aparece la descripción a partir de un ejemplo. Como nosotros ya sabemos, cuando la proposición incluida modifica a un sustantivo antecedente dentro de un sintagma nominal, es una proposición incluida adjetiva. Recuerden que le dábamos este carácter de adjetivo porque cumple la función que le corresponde al adjetivo, que es la de modificar a un sustantivo. Entonces, la incluida que modifica un sustantivo es adjetiva y la reconocemos porque siempre va a tener un sustantivo antecedente, al que modifica toda ella como una unidad. Para ello vamos a ver esta oración, que es: Antonio trajo el disco que escuchamos toda la tarde. Antonio trajo el disco que escuchamos toda la tarde. Es una oración dentro de la cual podemos encontrar una proposición incluida a la que detectamos a partir del subordinante. ¿Qué? Que escuchamos toda la tarde. El verbo interno, el verbo incluido, el verbo subordinado por el subordinante que, es escuchamos. Y escuchamos toda la tarde. ¿Cuándo escuchamos toda la tarde? Toda la tarde queda dentro de la proposición incluida porque, fíjense, puede responderle una pregunta al verbo incluido. O sea que tiene que ver con el verbo escuchamos. Toda la tarde no tiene que ver con trajo, sino que tiene que ver con escuchamos. Queda dentro de la proposición incluida. Para poder realizar el análisis gramatical, entonces, descubrimos cuál es el verbo principal o el predicado de la oración, que es el verbo trajo. Y ahí pensamos la estructura del verbo traer. El verbo traer requiere como argumentos quién trae y qué trae. Acá hemos agregado una columna con una categoría que es la de roles temáticos que vamos a desarrollar en su oportunidad, pero que acá ya aparecen adelantados. ¿Quién trajo cumple un rol temático, un rol desde el punto de vista del significado, como el rol de agente? ¿Cuál es el rol de agente? El rol de agente es el rol de alguien que realiza una acción, o sea que es para verbos de acción, para verbos en los que se reclama la participación voluntaria de un sujeto humano, de una persona. Entonces, quien trajo es el agente y que trajo es el tema como rol temático. Esto es un adelanto de lo que vamos a desarrollar en su oportunidad. Lo que nos interesa a nosotros ahora fundamentalmente es ver cómo estos argumentos se descargan en funciones sintácticas. Quien trajo es la entidad que protagoniza la situación, el sujeto, y qué trajo es el objeto traído, el complemento objeto directo. Entonces, el sujeto es Antonio, sintagma nominal. El sintagma verbal trajo el disco que escuchamos toda la tarde, en el predicado trajo, y qué trajo el complemento objeto directo. Lo que trajo es el disco que escuchamos toda la tarde. Que escuchamos toda la tarde depende de disco, modifica a disco. Y nunca podría separarse, yo no podría nunca cortar, porque voy a cometer un error si reconozco como complemento directo que trajo el disco y trato de encontrar una función sintáctica para esto. No la voy a poder encontrar a esa función sintáctica. ¿Por qué? Porque esto no es nada que diga algo con respecto al verbo trajo. Si yo pienso, trajo que escuchamos toda la tarde no tiene sentido. Entonces, que escuchamos toda la tarde no tiene que ver con el verbo trajo. No es una función aparte, sino que es algo que va arrastrado por la palabra a la que modifica. Va con esa palabra y va a quedar dentro de la estructura a la que pertenece esa palabra. Si el disco forma el complemento directo, entonces que escuchamos toda la tarde también formará parte del complemento directo. El complemento directo entonces es el disco que escuchamos toda la tarde. Este complemento directo, que contiene dentro de sí a una proposición incluida, pero noten lo siguiente, no todo el complemento directo es la proposición incluida. La proposición incluida es solamente una parte del complemento directo, porque está el disco que no forma parte de la incluida. Entonces, analizamos el complemento directo según qué tipo de sintagma es.
El disco que escuchamos toda la tarde es un sintagma nominal porque está organizado en torno al sustantivo núcleo disco. Y lo analizamos como sintagma nominal, como los sintagmas nominales más frecuentes que solemos encontrar, que tienen la estructura de especificador y núcleo prima. El especificador es el artículo el, núcleo prima contiene al núcleo, que es disco, y la proposición incluida modifica al sustantivo disco. Como modifica un sustantivo, es una proposición incluida adjetiva, tiene sustantivo antecedente. Y esa proposición incluida adjetiva, como toda proposición incluida adjetiva, como toda pía, cumple la función de sintagma adjetivo, la función de un sintagma que le corresponde al adjetivo, una función adjetival. Y en este caso es especificativo porque no está separado por comas del sustantivo núcleo. Entonces, ahí vemos cómo queda la estructura de esta oración prototípica compleja. Y si vemos el sintagma nominal, lo único que encontramos en el sintagma nominal es el sustantivo núcleo, Antonio, porque acá tenemos una de las posibilidades de realizar sintagmas nominales, que es la de realizarlos a partir de sustantivos propios, de nombres propios. Entonces, cuando el sintagma nominal está llenado por un sustantivo propio, no necesita, no lleva especificador. Por eso no podemos decir, no decimos en español en general, o de algún punto de vista más normativo, no decimos el Antonio, como tampoco diríamos ese Antonio, tu Antonio, sino que es solamente Antonio, no necesita ser especificado, porque los sustantivos propios especifican en sí mismos, tienen su propia especificación porque remiten a un conjunto en el que hay un solo elemento. Antonio remite a un tal Antonio directamente, o sea que ya especifica en sí mismo. Y fíjense la diferencia entre este sintagma nominal y este otro sintagma nominal, que es el disco que escuchábamos toda la tarde. Acá, como este sintagma nominal está organizado en torno a un sustantivo común, acá sí se requiere la estructura de especificador y núcleo prima que contenga al sustantivo núcleo. Ahora bien, vamos a dar, antes de terminar esta parte introductoria de las proposiciones incluidas adjetivas, de las pías en nuestra sigla, vamos a ver cómo se organiza internamente la estructura de una proposición incluida adjetiva. Una proposición incluida adjetiva, como que escuchamos toda la tarde, aparece introducida por un elemento que nosotros reconocemos como un subordinante, que es el elemento que subordina a la incluida a la principal. El elemento que incluye a esta proposición para hacerla modificar al sustantivo disco, que es el subordinante que nos permitió saber que acá comenzaba una proposición incluida. Ahora bien, la pregunta que nos haremos es si que es simplemente un subordinante y no tiene más ninguna función que cumplir dentro de la proposición incluida, o si es un elemento que va a cumplir una función interna dentro de la proposición incluida y que si nosotros quisiéramos bajarla, bajaría con ella. ¿Cuál es la clave? En toda proposición incluida adjetiva, el elemento que la subordina, su encabezador, esto que si lo miramos desde la oración principal es un subordinante, baja con ella porque va a cumplir en toda proposición incluida adjetiva, va a cumplir una función interna. Y esa función interna que va a cumplir es una función en la cual se comportará como un pronombre que sustituye al sustantivo antecedente. Vamos a ver, vamos a tratar de explicar esto que estamos diciendo. Aquí la proposición incluida adjetiva, retomamos, es que escuchamos toda la tarde. Si recordamos lo que decíamos recién, en toda proposición incluida adjetiva, en toda pía, va a bajar todo, o sea que esto no va a ser un simple subordinante, como era la palabra que si hubiera incluido, si hubiera encabezado una proposición incluida sustantiva. En una adjetiva
baja con todo el resto de la proposición incluida. Y cuando yo quiera pensar cómo está organizada la estructura interna de la proposición incluida, tendré que tener en cuenta que toda esa estructura estará organizada en torno al verbo de la proposición incluida, que en este caso es el verbo escuchamos. A partir del verbo escuchamos, podemos pensar, bueno, ¿cuál es la grilla del verbo escuchar? ¿Quién escucha y qué escucha? Quien escucha es un experimentante, cumple el rol temático de experimentante, y que escucha cumple el rol temático de tema. Esto, como recuerdan, es algo que vamos a desarrollar más adelante. Lo que nos interesa ahora es ver el argumento quién, que va a cumplir la función interna de sujeto porque es la entidad que se presenta como protagonista de la situación, y qué escucha es el objeto escuchado, por lo tanto cumplirá la función de complemento objeto directo. Ahora, si el verbo es escuchamos y nosotros pensamos quiénes escuchamos, el único sujeto posible es nosotros, o en todo caso nosotras. O sea que acá tenemos un sujeto que es un sujeto pro, un sujeto que puede ser recuperado a partir del pronombre nosotros o nosotras. Y lo que aparece explícitamente, ya que no aparece explícitamente el sujeto, lo que aparece explícitamente es el sintagma verbal, que es que escuchamos toda la tarde. Escuchamos es el predicado, es el verbo principal dentro de esta estructura, pero si pensamos y recordamos que para el verbo escuchar se requiere un complemento objeto directo, un objeto escuchado, ¿qué es lo que escuchamos? El disco. Y el disco no aparece explícitamente acá. ¿Por qué? Porque lo podemos recuperar a partir de la palabra que. La palabra que, entonces, en este caso, remite a el disco. ¿A dónde remite? Al sustantivo antecedente, que era disco. Nos permite recuperar el sustantivo antecedente. O sea que se está comportando acá como un pronombre, porque nos permite recuperar un nombre, en este caso, que es el disco, un nombre, un sustantivo. Es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Un pronombre relativo, que permite recuperar disco, recuperar la información aportada por un sustantivo para que cumpla una función interna dentro de una estructura sintáctica. ¿Cuál es esa función? La de complemento objeto directo. O sea que la palabra que aquí es un subordinante y aquí es un pronombre relativo. Lo vamos a llamar, cuando profundicemos estos análisis, lo vamos a llamar relacionante. Y este relacionante, este pronombre relativo, cumple una función sintáctica que es la de complemento objeto directo, pero en nombre de una entidad a la que permite recuperar, que es el disco. Y esa entidad es la entidad mencionada por el sustantivo que era el sustantivo antecedente de la proposición incluida adjetiva. Para esta parte introductoria, entonces, yendo a la parte de las conclusiones de este video, podríamos decir que una proposición incluida adjetiva, como ya sabemos, siempre deberá ser reconocida porque tiene siempre un antecedente sustantivo al que modifica. Y esa modificación de un sustantivo es la que le da el carácter adjetivo. Por lo tanto, cumple la función del adjetivo como sintagma adjetivo. Y en toda proposición incluida adjetiva, lo que aparece como el encabezador, como el elemento que si nosotros lo miramos desde la oración principal es el subordinante, cuando queramos pensar cómo está organizada la estructura interna de la proposición incluida adjetiva de la PIA, tenemos que tenerlo en cuenta, lo tenemos que bajar si queremos hacer el análisis aparte, el análisis separado de la proposición incluida, porque cuando lo bajemos, cuando lo consideremos desde el punto de vista interno de la proposición incluida, cumplirá una función sintáctica, se comportará ya no como un subordinante, porque ahora estamos viendo qué es lo que está haciendo dentro de la proposición incluida, no hacia afuera.
no en la consideración de la subordinación de toda la incluida hacia la principal, no. Ahora estamos viendo cómo se organiza internamente esa proposición incluida. Y ahí ese elemento cumple una función interna y por lo tanto es un pronombre relativo que cumple una función interna en nombre del sustantivo antecedente, que es aquel sustantivo al que podemos recuperar a partir de esta palabra. Continuaremos en la próxima parte de toda esta secuencia de videos con las proposiciones incluidas adverbiales.